Las recientes restricciones contra Irán impuestas por la Unión Europea en plenas conversaciones para salvar el acuerdo nuclear constituyen un grave error, advirtió el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, tras reunirse con su homólogo iraní, Mohammad Javad Zarif. El jefe de la diplomacia rusa dijo estar sorprendido por las sanciones que Bruselas anunció el 12 de abril contra varios funcionarios iraníes, al destacar que esta medida plantea numerosos interrogantes. Si en la UE no hay coordinación alguna, la mano derecha no sabe lo que hace la izquierda, es simplemente un desastre. Pero si es una decisión que se ha tomado deliberadamente en plenas conversaciones que continúan en Viena para salvar el país, plan de acción integral conjunto, ya no es un desastre sino un error, que como saben es peor que un delito, sentenció. A su vez, el canciller iraní urgió a la UE a que haga gestos de buena voluntad, dado que se le está agotando el tiempo para volver al cumplimiento de sus compromisos en el marco del pacto nuclear. Sería una catástrofe si se perdiera esta oportunidad, por lo que espero que en la Unión Europea venza el sentido común, tienen que recuperar los gestos de buena voluntad, los gestos para defender los derechos humanos, tienen que pensar en su prestigio, la Unión Europea tiene que saber que no está en la cima moral, puntualizó Zarif. El 12 de abril, el Consejo de la UE acordó prorrogar por un año las medidas restrictivas contra Irán por infracciones de los derechos humanos, añadiendo a la lista de sanciones a 8 personas y 3 entidades. Por lo tanto, en la actualidad, la lista incluye un total de 89 personas y 4 entidades. Las medidas aplicadas incluyen la prohibición de viajar a los países miembros de la UE y de exportar a Irán equipos que pudieran utilizarse para la represión interna y para la vigilancia de las telecomunicaciones, así como la congelación de activos de las personas de la lista. Además, se prohíbe a las personas físicas y jurídicas de la UE poner sus fondos y recursos económicos a disposición de los sancionados. Las medidas restrictivas fueron impuestas en 2011 y se han ido prorrogando desde entonces cada año. En respuesta a las nuevas sanciones europeas, Teherán suspendió el diálogo y la cooperación con Bruselas en materia de refugiados y derechos humanos. Asimismo, Lavrov reafirmó la necesidad de articular un sistema de seguridad colectiva en el Golfo Pérsico con la participación de Irán. De visita en Teherán, Lavrov señaló que la única manera de zanjar las discrepancias en el Golfo Pérsico es mediante un diálogo entre todas las partes, respetando los intereses y las preocupaciones recíprocas. Cuanto antes empiecen las negociaciones sobre este tema, más rápido se nos presentarán las oportunidades de mejora reales, declaró. El ministro recordó la antigua iniciativa rusa de crear garantías de seguridad colectiva en el Golfo Pérsico. A diferencia de algunos países cuyas fórmulas persiguen los fines de confrontación o son marcadamente contrarias a Irán, abogamos por una agenda constructiva e inclusiva, por crear los mecanismos de respuesta conjunta a los retos y las amenazas, con la participación de todos los países de la región, Irán y sus vecinos, dijo Lavrov. El ministro de Exteriores ruso agregó que la iniciativa de paz de Hormuz, formulada por Teherán, se basa en los principios similares. En julio de 2019, Rusia presentó en la Organización de las Naciones Unidas, un concepto de seguridad colectiva para el Golfo Pérsico. Entre otras medidas, Moscú sugiere prohibir el despliegue permanente de tropas extrarregionales en el Pérsico, establecer zonas desmilitarizadas, crear líneas de comunicación directas e impulsar el intercambio de información sobre fuerzas armadas y compras de material bélico. También propone instituir una organización para la seguridad regional con participación de China, Estados Unidos, India, Rusia, Unión Europea y otras partes implicadas. Además, Lavrov declaró que hasta la fecha, Rusia ha entregado más de 500.000 dosis de la vacuna Sputnik V a Irán. Se han entregado más de 500.000 dosis de la Sputnik V de 2 componentes a Irán, dijo. Según Lavrov, Rusia está dispuesta a seguir ayudando al país vecino en la lucha contra la pandemia, incluyendo a través de la producción de esta vacuna en Irán. A finales de marzo, el embajador iraní en Rusia, Qasem Jalali, declaró que Irán espera lanzar la producción de la Sputnik V en abril. Sputnik V fue registrada en Rusia el 11 de agosto de 2020 y consta de 2 dosis que se aplican con un intervalo de 21 días.
La primera se basa en el adenovirus humano tipo 26 y la segunda, en el adenovirus humano recombinante del tipo 5. A principios de febrero, la revista científica británica The Lancet publicó los resultados provisionales de la tercera fase del ensayo clínico de la vacuna rusa, que confirmaron una seguridad y eficacia del 91,6%. La vacuna está aprobada en casi 60 países de Europa, Asia, África y América, entre ellos Argentina, Bolivia, México y Venezuela. Expandir acuerdo nuclear. Asimismo, Lavrov llamó nuevamente a Estados Unidos a cumplir completamente el acuerdo nuclear con Irán, conocido como PAIC. Esperamos que se logre conservar el PAIC y Washington, por fin, vuelva a cumplir íntegramente la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, dijo. El retorno de Estados Unidos al pacto nuclear, remarcó el ministro ruso, facilitará que Teherán cumpla todas las cláusulas del PAIC. Lavrov destacó el apoyo de su país a las negociaciones que se mantienen actualmente en Viena y condenó los intentos de frustrar ese diálogo importante. El titular ruso advirtió que el tiempo se agota y llamó a los países europeos signatarios del PAIC a asumir su responsabilidad por el acuerdo nuclear y no seguirle el juego a los que lo buscan enterrar. Por su parte, Mohammad Javad Zarif declaró que Estados Unidos no podrá lograr ninguna concesión por parte de Teherán con las sanciones. A través de las sanciones, ellos los estadounidenses no podrán obtener concesiones. Apoyando al régimen sionista, y no pueden recibir ninguna concesión, dijo Zarif. En cambio, si Estados Unidos deja de pensar de esa manera, entonces lanzaremos un mecanismo de verificación y luego regresaremos a nuestras obligaciones bajo el acuerdo nuclear, señaló el canciller iraní. ¿Qué es el PAIC? El PAIC es el Plan de Acción Integral Conjunto, un acuerdo nuclear firmado en julio de 2015 por Irán y 6 mediadores internacionales sobre el programa nuclear del país persa. El ministro de Exteriores iraní, Mohammad Javad Zarif, agradeció a Moscú por su postura con respecto al incidente del 11 de abril en la planta nuclear de Natanz. Al reunirse esta mañana con el canciller ruso, Sergei Lavrov, Zarif expresó la convicción de que la estrecha cooperación entre las dos partes en materia regional e internacional, así como la interacción para combatir la amenaza y fortalecer el acuerdo nuclear, han sido sumamente importantes y van a continuar. También considero necesario agradecer a la parte rusa por haber condenado el sabotaje en Natanz, añadió Zarif. Un incidente afectó el 11 de abril por la mañana la red eléctrica de la planta de enriquecimiento de uranio en Natanz, según la Organización de Energía Atómica de Irán, OEA. Según el ente, que lo atribuyó a un supuesto acto de sabotaje y lo calificó de sabotaje nuclear, el apagón no causó víctimas ni provocó la contaminación del medio ambiente. La portavoz de la Cancillería rusa, María Zaharova, expresó el 12 de abril preocupación por las repercusiones que el incidente pueda tener en las incipientes negociaciones que buscan revitalizar el acuerdo nuclear con Irán. Si se confirma que el incidente fue resultado de acciones maliciosas, agregó la diplomática, merecería una decidida condena. La administración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, optó por ampliar las sanciones antirrusas bajo pretextos inventados, declaró el embajador ruso en Estados Unidos, Anatoly Antonov, al participar en una reunión en formato ampliado de los comités de defensa y de asuntos internacionales del Consejo de la Federación, Senado ruso. La administración de Joe Biden ha tomado el rumbo a seguir envolviendo a Rusia en una nueva espiral de sanciones bajo pretextos inventados. Profiere sin cesar amenazas en relación con la pseudo-injerencia en las elecciones estadounidenses, los presuntos ataques contra recursos informáticos de Estados Unidos, y la llamada oposición deshonesta a los militares de Estados Unidos en Afganistán, dijo. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia comunicó que el embajador de Rusia en Estados Unidos fue llamado a consultas a Moscú para analizar las relaciones ruso-estadounidenses. La Cancillería subrayó que Moscú no está interesado en que suceda una degradación irreversible de las relaciones con Washington y dijo que quiere buscar las vías que lleven a corregir el actual estado grave de los vínculos ruso-estadounidenses, los que durante los últimos años, de hecho, se vieron en un atolladero por la actuación de Washington. Según Antonov, Estados Unidos no está predispuesto a eliminar los atascos formados en las relaciones entre ambos países durante los últimos años.
El diplomático arribó a Moscú el 21 de marzo y ya tuvo una reunión con el presidente de la Duma de Estado, Cámara Baja del Parlamento ruso, Leonid Slutsky, así como visitó varias veces la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores. El embajador señaló que de momento no sabe cuándo regresará a Washington. Antonov también refirió que Rusia está lejos de tener expectativas jubilosas sobre las relaciones con Estados Unidos. Quiero señalar que estamos lejos de las expectativas jubilosas en cuanto a las relaciones ruso-estadounidenses, dijo el diplomático. Antonov recordó que las autoridades norteamericanas se apoderaron de los inmuebles de Rusia en Estados Unidos, además amenazan constantemente a Moscú por la presunta intervención en las elecciones estadounidenses, amenazan a los países que participan en el proyecto de gasoducto Nord Stream 2, y también están a la caza de los rusos indeseables para Washington. Según opina el embajador, las relaciones entre Rusia y Estados Unidos viven la más profunda de las crisis. Las relaciones ruso-estadounidenses atraviesan la más profunda de las crisis. Desde hace años Rusia emprende esfuerzos por mejorar el nivel de las relaciones bilaterales y entablar un diálogo equitativo y pragmático. Incluso, elaboró un programa positivo de acciones que responde a los intereses nacionales de Rusia y que, según consideramos, no contradice los intereses nacionales de Estados Unidos, relató Antonov. Sin embargo, señaló, no se logró cambiar la trayectoria de las relaciones ruso-norteamericanas. Washington destruye consecuentemente toda la arquitectura de nuestras relaciones, lanza amenazas contra Rusia y aplica restricciones económicas. Tan solo en 2020, pese a la pandemia, los estadounidenses impusieron a Rusia más de una decena de sanciones, y a partir de 2011 hubo 93 ampliaciones de las restricciones aplicadas a Rusia, detalló el embajador.